El doctor Hernán, qué momento que me cerró el Word, qué pena. El doctor Hernán es ingeniero de sistema de información, doctor en informática, líder de grupo de investigación en ciencia de datos del Laboratorio de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, director de proyectos de investigación y trabajos finales de grados y posgrados y temática relacionada a la minería de datos y aprendizaje automático. Entonces, le damos un cordial saludo esta mañana, doctor. Ya podría antes comenzar. Es un placer para nosotros tenerte en este evento que se hace anual en nuestra facultad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. También muchas gracias por la invitación a ser parte de esta semana de la tecnología, organizado por la Universidad Luis Amigó y, con la participación de otra institución colombiana como el Tecnológico de Antioquia y la invitación especial a participar que realizaron tanto para la Universidad Nacional de Catamarca como la Universidad Nacional de Río Negro. Así que muchas gracias por la invitación para participar como ponentes y también como activos para poder escuchar, digamos, y participar de las diferentes actividades tan interesantes previstas para esta semana. Como decía Lina, el título de esta charla es Transformación Digital y cómo ser 4.0. Eh, bien, mencionar entonces que soy docente en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas en la Universidad Nacional de Catamarca, en la República Argentina. Y bueno, creo que es una temática que cae bien a lo que se pretende en este evento. Creo que es importante hablar acerca de este proceso que necesariamente estamos pasando las personas y las organizaciones, ¿no? Este proceso de transformación digital. La charla tocará los siguientes temas. Primero hablar sobre la creatividad e innovación, algo que está ya en el, en el nombre del evento, eh, y que creo que son los motores principales del avance de la sociedad en todo momento y con más razón en estos tiempos actuales. Hablar acerca de ese término tan escuchado de la industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial y continuar tratando de entender esta idea de transformación digital, ¿sí? Esta necesidad de reconvertir tanto los productos y servicios que ofrece una organización. Este, Hablar acerca de cuáles son las principales ventajas de hacer este proceso de transformación digital, algunos ejemplos muy generales, ¿sí? Y después mencionar y ejemplificar cuáles serían las primeras acciones a realizar para llevar a cabo una transformación digital. Bueno, quería empezar con tratar de determinar qué es creatividad y qué es innovación. Para eso, dos frases ahí que me parecieron adecuadas. Una es acerca de que la creatividad es pensar en nuevas ideas y la innovación es hacer cosas nuevas, es básicamente llevar esas nuevas ideas a la práctica, ¿no? Algo similar, dijo Peter Drucker, acerca de que el conocimiento, cuando se aplica a tareas conocidas, eh, se denomina productividad, ¿sí? Y cuando el conocimiento, cuando las ideas se aplican a tareas nuevas,
eso se convierte en innovación. Y bueno, son dos actividades humanas, son dos sí, capacidades que tenemos las personas, tanto la de pensar en cosas nuevas como en poder llevarlas a la práctica, ¿no? La tecnología es básicamente la manera en la que podemos hacer realidad esas ideas, esos nuevos inventos, ¿sí? Llevarlos a la práctica para que tengan una utilidad concreta. Bueno, ¿cuánto vale la creatividad y cuánto vale la innovación en esta balanza de estos dos activos, digamos, que tenemos las personas? Bueno, Peter Drucker también dijo una frase que por una buena idea paga 5 centavos, pero por una buena implementación paga una fortuna. ¿Sí? O sea, no basta solo con tener ideas, sino que lo más importante es poder llevarlo a la práctica. Y eso la ingeniería en particular, como profesión, tiene esa característica, ¿no? De poder llevar a la práctica, poder implementar, poder hacer realidad nuevas ideas. Y eso es, en parte, la, la principal característica del progreso tecnológico y del progreso de la humanidad en consecuencia. Bien, el concepto de industria 4.0 comienza a delinearse a principios de la década pasada, ¿sí? En Alemania, iniciativa del gobierno alemán y de algunas organizaciones empresariales de ese país, en las que planteaban la necesidad de que las industrias evolucionen hacia un proceso de mayor digitalización y de integración, tanto de manera interna como con el ambiente de esas organizaciones, ¿no? Una digitalización que tenga que ver con, y la integración que tenga que estar básicamente automatizada, ¿sí? Digamos, poder lograr esa integración, esa fusión entre las tecnologías operativas propias de la producción, ¿sí? Y las tecnologías de la información y la comunicación. En lo que se dio en llamar la creación de sistemas ciberfísicos, ¿sí? Es decir, dotar a la maquinaria que permitía transformar materia o energía, dotarla también de capacidades de poder intercambiar información con otras máquinas, ¿sí? Tanto de la misma organización como de el entorno de ella. Entonces, se pensó en la idea de diseñar, de desarrollar máquinas que sean capaces de intercambiar información entre ellas, que sean también capaces de desencadenar acciones, digamos, algo parecido a la toma de decisiones de manera autónoma en base a la información que intercambian, ¿sí? Y de esta manera controlarse de una manera autónoma, lo más autónoma posible, ¿sí? Que la máquina no dependa tanto de la supervisión del humano, sino que logre mayor nivel de autonomía. Bueno, esa es la idea original con la que se plantea la industria 4.0. Por supuesto, este concepto evoluciona rápidamente y se lo complementa con características adicionales, ¿no? El planteo de esta industria 4.0 da lugar a pensar que esta sería la cuarta revolución industrial, ¿sí? Que entonces es la que estamos transitando. Para llegar a esta cuarta revolución industrial, bueno, tuvo que haber una primera, una segunda y una tercera, que ya la historia las tiene identificadas o fechadas cuáles serían el inicio de estos procesos de transformación para los modos de producción y la prestación de servicios, ¿no? La primera revolución industrial, lo que sería la industria 1.0, se debió al hecho de utilizar
una fuente de energía, como la máquina de vapor, ¿sí? Que permitió crear máquinas, ¿sí? Que realicen el trabajo que antes lo realizaban las personas, ¿sí? Entonces fue básicamente un reemplazo de lo que fue el esfuerzo humano, ahora trasladado a que ese trabajo lo realicen máquinas, ¿no? El telar industrial es como el ejemplo más conocido de esa época. Luego pasamos a la industria 2.0, donde es lo que es el evento, digamos, que la caracteriza es el diseño de una nueva forma de producción, esa línea de montaje, el dividir en tareas específicas a todo el proceso de producción, ¿sí? Con eso se logra la producción en masa, la producción en serie de mucha cantidad de productos de iguales características. También incluye el reemplazo de la energía de vapor por energía eléctrica, una nueva fuente de energía. La tercera revolución industrial, allá por el 1970, también se la asocia con la revolución debido a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Aquí también la electrónica y la computación permiten un mayor nivel de automatización, ¿sí? Logrando máquinas que sean programables, ¿sí? Es decir, que puedan modificar su comportamiento en base al programa que ejecute, ¿sí? Esto dotó de mayor flexibilidad a esa maquinaria que antes podía realizar solo la acción para la cual había sido diseñada, digamos, ahora se la podía programar a esas máquinas industriales. Y por el lado de lo social, permitió la comunicación, facilitó, digamos, la comunicación entre personas, ¿sí? El que nos podamos transmitir datos entre personas de lugares cada vez más distantes, ¿sí? Logrando la difusión de redes de comunicación, ya sea cableadas o inalámbricas o satelitales, que cada vez lograron mayor alcance a nivel mundial. Entonces, es la revolución de las TIC en ese caso, para tener eh, datos que puedan ser intercambiados entre personas, básicamente, ¿sí? A nivel global. También aquí surge lo que se conoce como el proceso de digitalización, ¿sí? Al disponer de computadoras y de dispositivos electrónicos digitales, ¿sí? Entonces empezó a producirse la digitalización de la información que intercambiábamos las personas, ¿sí? Digamos, la figura del data entry, digamos, los datos se seguían generando o registrando de manera analógica, en papel, si ustedes quieren, o en soportes de tipo que guardaban la información en formato analógico, ¿sí? Y se empezó a producir, digamos, una tarea adicional que era digitalizar los datos para que puedan ser introducidos y procesados por dispositivos informáticos, ¿sí? Entonces, teníamos un mundo analógico al cual le íbamos haciendo una copia digital, ¿sí? En cambio, la industria 4.0 va un poquito más allá, la difusión de los dispositivos digitales totalmente digitales, digamos, que permiten generar, capturar, almacenar o transmitir información de formato digital, hizo que directamente pasemos a un mundo, dejando de lado ya mucho de lo analógico, directamente todos los datos ya son originados de manera digital. Y esto permitió, al ser el lenguaje digital, el lenguaje que entienden las máquinas, los dispositivos informáticos, permitió entonces que la comunicación,
las tecnologías de la información y la comunicación no solo puedan ser aprovechadas por las personas para comunicarse entre ellas, sino también el generar toda una red de comunicación de máquinas entre sí. ¿Sí? eh, lo que se conoce como el machine to machine. ¿Sí? Entonces, de esa manera, al tener máquinas, dispositivos que pueden intercambiar información entre ellos sin intervención de las personas, da origen a lo que se conoce como los sistemas cibernéticos, ciberfísicos. Eh, y esa es la principal característica de esta industria 4.0, que tengamos una forma de producción en la cual tanto las tecnologías operativas como las tecnologías de gestión, ¿sí? Las tecnologías de transformación, de producción y las tecnologías de gestión pueden dialogar, digamos, entre ellas sin intermediarios humanos en ese caso, y tomar decisiones o reajustar su comportamiento, ¿sí? En base a los datos que intercambian entre ellos. Esa es la característica de la denominada Industria 4.0. Bien, ¿cómo vemos en general como sociedad a la cuarta revolución industrial? Ahí está una imagen de un buque rompehielos que se llama Almirante Irízar. Ese buque pertenece a la Armada Argentina y es el encargado de hacer los viajes hacia las bases militares que tiene nuestra república en la Antártida. ¿Sí? Entonces, tiene que atravesar grandes bloques de hielo, grandes témpanos para llegar entonces hacia la base Marambio, que es la principal base de la Argentina en la Antártida. Bueno, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial puede ser vista también de esta manera, ¿sí? Es un barco, es una nave que viene cargada de varias tecnologías, ¿sí? Que permiten romper con el mundo estable, con el mundo conocido, ¿sí? Y generar y llegar, digamos, a lugares que la, la industria y la sociedad no había podido alcanzar hasta ahora. ¿Sí? Son tecnologías que son las que constituyen el núcleo de la cuarta revolución industrial, son tecnologías emergentes, son tecnologías novedosas, ¿sí? Novedosas para la mayoría de nosotros, que si bien pueden haber sido ideadas hace 50 años, ¿sí? O más, como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿sí? Recién hoy puede, a nivel tecnológico, lograr resultados que sean realmente impactantes, realmente importantes, ¿no? Por lo tanto, son tecnologías que aparecen con todo su potencial y su capacidad de aplicación en, en, digamos, en los últimos 15 años, 15, 20 años, y, bueno, plantean un nuevo panorama de posibilidades a partir de la aplicación de esas tecnologías. Son tecnologías que además de ser novedosas, son disruptivas, ¿sí? Permiten generar productos y servicios totalmente diferentes a los que veníamos utilizando, ¿sí? Presentan un gran salto, digamos, tecnológico en cuanto a las ventajas que también ofrecen para la sociedad estos productos, ¿sí? Además, están en constante evolución estas tecnologías, siguen adicionando características y abriendo posibilidades de realizar nuevas innovaciones, ¿sí? En base a ajustes o combinaciones entre esas tecnologías, ¿sí? Esto genera que
estas sucesivas innovaciones que constantemente están apareciendo nos hacen sentir que vivimos en una época de constante cambio, ¿sí? A partir de los nuevos productos que pueden estar apareciendo y en realidad, mirándolo un poquito más desde lo lejos, quizás en perspectiva, dentro de un tiempo nos demos cuenta que en realidad lo que estamos viviendo es un verdadero cambio de época, ¿no? Toda revolución industrial eh, eh, produce eso, digamos, en la sociedad, un cambio de época en el cual nos lleva a un nuevo estadio, ¿sí? A una nueva situación estable, digamos, hasta que suceda la siguiente revolución industrial. ¿Cuáles son las tecnologías que podríamos nombrar como las características de la industria 4.0, las tecnologías que motorizan a la cuarta revolución industrial? Eh, Bien, acá un resumen con 9 de ellas, no son todas, ¿sí? Pero creo que para el momento actual son las que más impulsan, digamos, a la cuarta revolución industrial. Por un lado, toda la infraestructura y el paradigma de Internet de las cosas, ¿sí? Esto de tener cada vez mayor cantidad de dispositivos que se conecten a Internet, tengan la capacidad de conectarse a Internet para transmitir datos, para recibir datos y en función de ellos también tomar decisiones. Eso se completa con la promesa de la masificación de la red 5G, ¿sí? Que promete, digamos, mayor nivel de velocidad en la transmisión de datos, pero también una muy baja latencia, digamos. Eso quiere decir que el dato, por un lado, viaja a mayor velocidad por la red, y la latencia sería que al ser una red que con un gran ancho de banda, permite entonces que nunca se congestione esa red, entonces nuestros datos salen de los dispositivos casi sin demora, digamos, a una red donde sería muy difícil que se produzcan congestiones, digamos, en esa red. Por lo tanto, la latencia, la espera hasta que el dato efectivamente empiece a viajar por la red, sería mucho más bajo. Y entonces eso permite que podamos tener dispositivos que tomen decisiones en base a datos que reciben en fracciones de segundos, ¿sí? Eso permitiría un mayor nivel de precisión y de seguridad, por ejemplo, en todo lo que sea vehículos autónomos, ¿sí? Detectan alguna situación en el camino y rápidamente reciben ese dato y pueden actuar tomando medidas que sean necesarias para seguir manteniendo una conducción segura. Eso tiene que ver entonces con todo lo que es los vehículos autónomos, ¿sí? Quizás el ejemplo que más nos llega es el de los automóviles, pero hay también grandes desarrollos en cuanto a drones, por ejemplo, que se manejen de manera autónoma, ¿sí? Y ya hay experiencias de entregas a domicilio, digamos, de productos, ahí, de, tanto de Walmart como de Amazon, que hacen la entrega a domicilio de los productos a través de estos vehículos de conducción autónoma. Otra tecnología eh, que es fundamental para una verdadera industria 4.0 es la ciencia de datos, ¿sí? Incluyendo allí todo lo que sean las técnicas de business intelligence o de inteligencia artificial, de minería de datos, ¿sí? Están englobadas en esta disciplina que nos permite entonces capturar, Big Data también estaría ahí, nos permiten capturar datos de las más diversas fuentes y analizarlos,
¿sí? En tiempo prácticamente real, ¿sí? No es ese procesamiento en lotes de la información para generar reportes, sino que es el análisis de esos datos o la aplicación de modelos generados a partir de técnicas de inteligencia artificial, aplicarlo a datos nuevos para tomar decisiones o sacar conclusiones casi en el mismo momento en el que se están produciendo. Eh, Esto digo, eh, digamos, lo podemos ver en todos los servicios de los buscadores, por ejemplo, o de los sistemas de recomendación de las plataformas de e-commerce o de streaming de audio o de video. ¿Sí? Están recolectando la información, los clics que hacemos, el tiempo que miramos una cierta, la imagen de un cierto producto, para en función de eso reajustar y tomar decisiones de qué publicaciones, por ejemplo, mostrarnos. La ciencia de datos entonces es, digamos, una de las tecnologías que sí o sí debería una industria empezar a aplicar para poder dar el salto a hacer industria 4.0. La computación en la nube, los servicios de almacenamiento y procesamiento de forma remota, digamos, en servidores remotos, también permite la incorporación de la tecnología informática a diferentes escalas, acorde a las necesidades de cada organización, sin la necesidad de requerir una gran inversión inicial para adquirir equipamiento o infraestructura, ¿no? Directamente se paga por lo que se usa de esa infraestructura en la nube. Bueno, algo que también está ganando terreno es todo lo que tenga que ver con los agentes conversacionales, los chatbots, ¿sí? Ya sea de uso general, como son Google Now, o Alexa, o Siri, o Cortana, que ya viene también en cualquier dispositivo que tenga Windows 10, por ejemplo, ¿sí? Que son agentes conversacionales, los cuales podemos consultarles de diferentes temas. Y después tenemos los chatbots que pueden ser enfocados o desarrollados para una temática en particular, ¿no? Y esta es un área en la cual los informáticos están siendo bastante requeridos, más con esta situación de este año, de la cuestión de que la atención al público se tiene que realizar de manera remota o virtual. Este tipo de agentes conversacionales, que es un programa que puede simular la conversación con las personas y resolver las cuestiones, preguntas, dudas o trámites que una persona quiera realizar, ¿no? Esto es, y casi de manera transparente para el usuario. En muchos casos, inclusive hay que hasta aclarar, usted se está comunicando con un chatbot, no está dialogando con una persona, pero hay algunos chatbots que si no nos dan ese aviso, es muy difícil de distinguir si estamos hablando con una persona o con un programa informático. Bueno, la realidad aumentada también es un área que caracteriza a la industria 4.0, la aplicación de la realidad aumentada, tanto para fines entretenimiento, a través de juegos, de videojuegos con realidad aumentada, pero más que nada para lo que sea capacitación laboral, como en la imagen ahí, ven que al enfocar sobre la maquinaria aparecen las indicaciones de qué puede tocar y qué no, o dar un tutorial, digamos, en donde a partir del sector el que enfoque la cámara pueda ir dando como el manual de usuario, pero de manera interactiva, eh, según lo que capte la cámara, digamos. La realidad aumentada, entonces, también es un área donde la tecnología está haciendo grandes aportes y donde también para los desarrolladores
se han facilitado, digamos, kits de desarrollo en las distintas plataformas. Google, Apple tienen kits de desarrollo que tengan que ver con aplicaciones de realidad aumentada. Entonces, también es una temática en la cual los estudiantes de estas disciplinas tecnológicas pueden ir poniendo foco porque es una de las tendencias en la actualidad. Otra de las tendencias tiene que ver con todo lo relacionado a las criptomonedas, ¿sí? Que en realidad es la tecnología base ahí es el blockchain. Uno de los usos es el- para las criptomonedas, ¿sí? Pero bueno, esto es una tecnología incipiente que madura rápidamente, se difunde rápidamente y a la cual se le van encontrando eh, 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 nuevos usos, ¿sí? Totalmente innovadores también, ¿sí? No solo para intercambiar, digamos, valor monetario, sino que podemos utilizar la tecnología de blockchain para lo que sea la validación por confianza, digamos, grupal, ¿sí? Básicamente de eso se trata el blockchain, poder tener una forma de confiar en la información que, que me provee otra máquina o otra persona, ¿sí? En base a la opinión por consenso de todo el resto de los integrantes de la red. Eh, Otra aplicación del blockchain, que también hay mucha demanda en cuanto a la generación de aplicaciones que tengan que ver con contratos inteligentes, ¿sí? Esto es una herramienta que va a ser fundamental para la Internet de las cosas. Digamos, es una forma de que dos o más máquinas, puedan establecer reglas claras de funcionamiento, ¿sí? Y disparen acciones en base a sucesos que ocurran y que estén previamente establecidos en un contrato digital, digamos, en un contrato que también es un contrato inteligente, es básicamente un programa que dice, si ocurre tal cosa, ¿sí? Si ocurre tal condición, entonces se dispara o se ejecutan determinadas acciones. Esto entonces les decía, es fundamental para generar una herramienta de interoperabilidad entre máquinas, ¿sí? Que es una de las, les decía, los fundamentos de la industria 4.0. Y el otro aspecto en el que también se, se habla mucho y que inclusive en el programa de este evento está planteado, es el de la ciberseguridad, ¿no? Ahora que tenemos datos, datos digitales circulando por los más diversos dispositivos, a redes a nivel global, y que esos datos no son solo informativos, sino que son utilizados para desencadenar acciones. eh, bueno, la seguridad de la información se vuelve un aspecto crítico, digamos, el hecho de que podamos garantizar la disponibilidad de la información, la confidencialidad y la fiabilidad, ¿no? Que los datos no sean alterados, la fiabilidad, la confidencialidad, que los datos solo sean accedidos por quienes tienen permiso para hacerlo, y la disponibilidad de esos datos, ¿sí? Para cuando sea el momento que se los necesite, digamos, que estén accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, acá esta estadística de abril de 2020 nos muestra el tamaño, digamos, que tiene el mundo digital, ¿sí? Y cuántas personas, qué porcentaje de la población está accediendo a este mundo digital que se crea a través de Internet y de los dispositivos que nos permiten conectarnos a Internet y las aplicaciones de las que hacemos uso. Bueno, del total de la población, en abril de 2020,
El 55% de la población vivía en lugares urbanizados, ¿sí? Pero fíjense el nivel de penetración por ejemplo, del teléfono móvil, ¿sí? 2 de cada 3 seres humanos accedían ya en mayo de este año, en abril, perdón, de este año, a un teléfono celular. Eh, 6 de cada 4 personas se conectan, son usuarios de Internet, ¿sí? Y la mitad de la población humana participa activamente en redes sociales, ¿sí? Esa es la magnitud del mundo digital, de la sociedad 4.0, digamos, en la que somos parte y en la que transcurrimos eh, varias horas por día. Bueno, aquí un detalle también en cuanto a que la forma de acceder, digamos, a ese mundo digital por parte de las personas es cada vez más portátil, ¿sí? Hoy llevamos una computadora en los bolsillos, así que se nos facilita, digamos, el acceso al mundo digital, ¿sí? Y hay un esquema también con cifras en cuanto a el nivel de actividad que se tiene en 60 segundos en las diferentes plataformas, en los diferentes servicios, o los más conocidos por lo menos, que hay en Internet. Bueno, entonces somos una sociedad 4.0, ¿sí? Lo veníamos siendo ya antes de la pandemia, pero esta pandemia nos obligó, nos empujó a que también nos conectemos a la Matrix para convertirnos en personas digitales también, ¿sí? Entonces, la situación, la transformación digital, digamos, la empezamos ya a vivir a nivel personal, a nivel de sociedad, porque cada vez más actividades necesitan, digamos, de que nos sumemos al mundo digital para poder ser parte. Bueno, y las empresas iban un poquito más atrasadas, digamos, en ese proceso de transformación digital, ¿sí? Entonces acá, esta imagen sí, a modo de broma, pero un poco en serio también, si se le pregunta quién lidera la transformación digital en la compañía, no es ni el CEO ni el CTO, sino que fue el COVID, ¿no? Este año el acelerador, el gran motor para la transformación digital fue la situación derivada de la pandemia por COVID-19. Pasando un poco a qué refiere la transformación digital, ¿sí? Si lo tenemos que describir, sería a grandes rasgos, significa incorporar lo digital en productos y en procesos, ¿sí? Brindar, brindar productos a nuestros clientes que tengan una componente cada vez mayor de carácter digital, ¿sí? Esto quiere decir que la información entre la organización y el cliente debe de plantearse, digamos, por medios digitales, ¿sí? Otra característica que yo creo que es la más importante es que la organización tiene que fijar como centro de su objetivo la experiencia de usuario, ¿sí? Pensar en qué es lo que el usuario necesita, ¿sí? Más que en qué es lo que vamos o cómo vamos a fabricar lo que queremos vender. Eh, Implica también un giro hacia la cultura digital, esto de incorporar de manera positiva y de manera general, ¿sí? La tecnología digital para poder realizar negocios digitales, para poder pensar, desarrollar negocios que tengan características digitales. La aplicación de tecnologías emergentes, ¿sí? Es un requisito, digamos, para poder realizar la transformación digital.
también implica en el modelo de gestión, en la estructura organizacional, dotarlo de mayor agilidad, ¿sí? Para los cambios, para poder realizar los cambios de manera mucho más rápida, ¿sí? Ante el continuo cambio también de la demanda, digamos. Para eso, una herramienta indispensable es el marketing digital, tanto para poder llegar con mayor precisión a quienes pueden ser los clientes, pero también para conocer cuáles son el feedback, digamos, que tengamos de cuanto a a la experiencia que reciban los clientes, cómo valoran la experiencia que le provee este, la organización. ¿Sí? Para eso hay que realizar un constante análisis de datos. Ahí entra en juego la minería de datos, la inteligencia artificial, para poder detectar, digamos, lo más rápido posible las devoluciones, la valoración que el cliente tiene hacia lo que la empresa está ofreciendo. Bueno, entonces ahí con la animación, perdón, era eso, ¿no? La empresa tiene que adaptarse y acompañar hacia las necesidades, hacia los deseos del cliente, ¿sí? Entonces, si el cliente cambia de lugar, cambia de expectativas, rápidamente entonces la empresa debe acompañar ese cambio y adaptarse a lo que el cliente necesita. Bueno, la transformación digital entonces va a generar un cambio en la naturaleza de los productos y servicios que vienen ofreciendo las empresas tradicionales, ¿sí? Les permite organizar los procesos para obtener beneficios de la tecnología, ¿sí? Y hay que pensarlo como que en vez de vender un producto, lo que se está haciendo es prestar un servicio, ¿sí? Un servicio que tenga que ver con la información y la comunicación. Ahí me gusta este ejemplo esto es una publicidad de una empresa en Medellín que vende cortinas automatizadas, que uno las puede controlar, por ejemplo, desde la aplicación que les proveen cuando compran y cuando instalan ese tipo de cortinas en sus hogares o en sus oficinas, ¿sí? Donde pueden seleccionar distintas formas de iluminación, crear distintos ambientes desde la aplicación, por ejemplo. Entonces, no solo vende cortinas, sino que también vende el servicio, digamos, lo que percibe el cliente es que además se le agrega un servicio mediante una aplicación. De manera un poquito más formal, si se quiere, la transformación digital va a significar una redefinición de la estructura organizativa, ¿sí? Pero más que nada redefine los productos que se van a ofrecer al cliente, ¿sí? Si modificamos los productos, también tenemos que pensar en generar o diseñar nuevos procesos para la producción y todo tendiente a satisfacer al usuario, ¿sí? Eso es lo que les decía anteriormente, la centralidad, el foco de la organización tiene que estar en satisfacer los deseos y necesidades del cliente, del usuario, ¿sí? No tanto mirar hacia adentro, digamos, cómo optimizar la producción, sino más bien cómo innovar para sorprender y dejar conforme a los clientes. ¿Sí? En cuanto a las dimensiones, entonces, y todo esto aplicando tecnologías digitales como las que mencionábamos anteriormente. Las dimensiones de la transformación digital, bueno, implica por un lado a las personas, ¿sí? Tanto quienes son sus clientes, aplica entonces, será necesario seguramente un cambio en la organización que facilite la comunicación tanto interna como externa, ¿sí? También influye en el diseño de nuevos procesos de producción, ¿sí? En base a las posibilidades que ofrece la tecnología que vayamos a incorporar, ¿sí? Es decir, no es incorporar tecnología para hacer lo mismo que veníamos haciendo de una manera más moderna, sino incorporar tecnología para hacer las cosas de una forma totalmente nueva.
de manera tal de que sea más eficiente el resultado, digamos, que perciba el cliente. Bien, las ventajas entonces de una transformación digital es que la organización se vuelve más flexible, ¿sí? Puede cambiar más rápidamente su catálogo de productos, su propuesta de valor, puede también internamente modificarse mucho más rápido en su estructura. ¿Sí? Eso las vuelve empresas que reaccionan más rápido al cambio, ¿sí? Y de esta manera, además de reaccionar más rápido al cambio, también pueden, a través de la innovación, ¿sí? Estar anticipándose, generando nuevos productos, ¿sí? De manera totalmente novedosa. ¿Sí? Y también, por supuesto, de manera interna, lograrán una mayor optimización de las operaciones, digamos, ¿no? Forma de trabajo interna optimizada. Bueno, con este nuevo mundo de la industria 4.0, ya no es el pez grande el que siempre come al pez pequeño, sino que en este nuevo contexto el pez más rápido es el que se lleva el premio, ¿no? Se asemeja mucho a lo que proponía este juego, el Pac-Man, ¿sí? En donde, bueno, vamos moviéndonos rápidamente hasta encontrar esa innovación que nos haga superar a las organizaciones dominantes, digamos, en el contexto en el que nos movemos. Eh, bueno, eso es un ejemplo entonces de lo que permite la transformación digital. A peces pequeños, si se mueven rápido, comerse a los peces grandes. Para las personas, digamos, a nivel laboral, ¿qué ventajas tiene la transformación digital? Las personas dejan de actuar como máquinas, dejar de hacer tareas repetitivas, ¿sí? Que pueden ser realizadas de manera mucho más eficiente por máquinas, que a su vez ahora también a través de la inteligencia artificial pueden tomar decisiones, ¿sí? Hasta con el objetivo de que lleguen a trabajar o decidir las acciones como lo haría una persona. Bueno, esa es una animación, muestra cómo trabajan en los depósitos de Amazon, por ejemplo, estos robots que llevan los estantes hacia donde está la persona que está armando el pedido de cada cliente, ¿sí? Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial buscan la manera de optimizar los desplazamientos para que esos productos lleguen hacia la persona que está armando el pedido. ¿Qué pasa si no nos transformamos digitalmente? ¿No? Darwin dijo que no es la especie más fuerte, la más rápida, la más inteligente la que sobrevive, sino aquella que se adapta mejor al cambio. Y esto aplica entonces también en este contexto, ¿sí? Solo las organizaciones que se adapten a este nuevo contexto podrán, digamos, sobrevivir a este cambio, a esta época de cambio. Bueno, ejemplos, Blockbuster no se adaptó, ¿sí? Netflix sí, ¿sí? Las librerías también, en librerías en Estados Unidos que cerraron, importantes cadenas de librerías que cerraron, ¿sí? Porque no se adaptaron a, por ejemplo, una propuesta como la que empezó realizando Amazon, de que uno compraba el libro en papel, pero se lo enviaban por correo. Esto no es transformación digital totalmente, pero ya es una primera etapa y en la que muchas organizaciones no se adaptaron, ¿sí? El ejemplo de Kodak también es bastante conocido, con el tema de que su negocio, su mundo estable estaba muy tranquilo en cuanto a vender los rollos para las fotografías. Entonces la fotografía digital, digamos que perjudicó de gran manera hasta prácticamente desaparecer ese negocio. Con los celulares pasó lo mismo también, ¿sí? Aquellos que no incorporaron mayor nivel de tecnología digital, mayores servicios, fueron superados, digamos, por los smartphones, por ejemplo.
acá con esto quiero mostrarles que la transformación digital no es solo digitalizar lo que ya veníamos ofreciendo, ¿sí? La radio, por ejemplo, analógica, luego pasó a ser radios que se transmitían por internet, pero básicamente era lo mismo. Uno, el usuario, digamos, en un rol pasivo de solamente escuchar la música que elegía la radio emitir en cada momento, ¿sí? Eso era una digitalización nada más de la música y de la forma en la que se transmite, pero la transformación digital viene con, por ejemplo, Spotify, donde sí la música se uno puede elegir, por ejemplo, qué música quiere escuchar, y además hay algoritmos de inteligencia artificial que nos seleccionan y nos empiezan en otros temas musicales parecidos a lo que estamos escuchando, ¿sí? Nos hacen recomendaciones de nuevas canciones, nos arman las listas, por ejemplo, de reproducción. Entonces, es un servicio mucho más centrado en el cliente, ¿sí? Y en las expectativas y en los gustos de cada cliente de manera personalizada, ¿sí? Eso también es una característica de la transformación digital, pensar en la personalización de productos y servicios. El ejemplo con los videoclubes pasó lo mismo, ¿sí? Bueno, en unos la digitalización tuvo que ver con Netflix, enviaba al principio uno, digamos, alquilaba la película por la página web y se la enviaban por correo. Hasta ahí fue como una digitalización, digamos, del hecho de tener que alquilar una película. Y después la transformación digital viene cuando directamente el servicio es de extremo a extremo digital, de principio a fin, ¿sí? Desde que se produce hasta que llega al cliente, es totalmente digital, también de nuevo con la característica de la personalización en cuanto a las recomendaciones, ¿sí? En cuanto a que puedo tener un control de qué es lo que estuve viendo y retomar, digamos, a donde dejé las últimas películas o series que estuvimos viendo. Y algoritmos de inteligencia artificial para recomendarnos nuevas series o películas. Bueno, en las cadenas de hamburguesas también ahora uno puede desde una pantalla o desde la aplicación del celular, por ejemplo, ahora ya directamente comprar nuestro menú, ¿sí? Y eso impacta, digamos, a lo que es el sector de elaboración de los productos para que directamente pasemos a retirar lo que habíamos pedido y pagado a través de esta aplicación. Bueno, quería mostrar brevemente un video para introducir a cómo realizar entonces la transformación digital con un fragmento de esta película y después sacar las conclusiones. Haz a un lado todo, Neo. Miedo, dudas, incredulidad. Libera tu mente. Pero... De acuerdo. La liberaré. ¿Pero y si lo logra? Nadie ha logrado el primer salto. Sí, ya lo sé. ¿Pero y si lo logra? No lo logrará. Vamos. Eso es. No hay problema. Mi mente libre. Mi mente libre, no hay problema, ya lo sé. ¿Pero eso qué significa? No significa nada. La primera vez todos fracasan. ¿No, Trinity? Bien, creo que ese es un buen resumen de lo que sucede, digamos, al momento de querer encarar una transformación digital. Por un lado, bueno, como frases, digamos, ahí para sacar en limpio. Lo que tienes que hacer es liberar tu mente, ¿sí? Pensar que las herramientas tecnológicas ofrecen posibilidades que van mucho más allá de lo que estamos
acostumbrados a pensar para el mundo físico, ¿sí? Ahí fíjense que el salto que da de un edificio a otro no se rige por ninguna de las leyes de la física. Así que la transformación digital es un salto exponencial que puede dar una organización, ¿sí? Para eso, lo que hay que hacer entonces es liberar la mente, innovar, pensar, digamos, la creatividad nuestra tiene que volar mucho más y no atarse, digamos, a las limitantes del mundo físico. Es decir, la transformación digital no es que me va a permitir pasar de un local a tener 3 locales, ¿sí? Sino que va mucho más allá. La transformación digital permitirá que nuestro mercado sí, se extienda hacia, hacia todo un país o hacia el exterior, ¿sí? Ya tenemos alcance global, digamos, nos permite el alcance global. La otra conclusión de esto es, bueno, nadie lo logra la primera vez, ¿sí? Al salto hay que darlo y seguramente más de una vez, porque lo más probable es que la primera vez no salga tal cual como lo imaginamos o nos mostraron. Bueno, ¿cómo se hace acá con otro videito también bien breve? Después hacemos las conclusiones de esto. Garra, patada, acecho a la presa. Garra, patada. Ahora volteo hacia atrás para ver que nadie me esté siguiendo. Y respiro. ¡Ah! ¡Ah! Y acecho, y acecho. Bueno, creo que, digamos, es lo que les van a cualquier consultor que uno contrate para buscar iniciar este proceso de transformación digital, va a indicarles, digamos, esto, cuáles son los primeros pasos, las técnicas o la estrategia, digamos, para poder dar ese salto, ¿sí? Hacia un ambiente totalmente nuevo. En este caso acá, enseñándoles a nadar, ¿no? Bueno, garra, patada, y respiro y acecho a la presa. Esa sería digamos, la filosofía con la que hay que encarar un proceso de transformación digital. Un poco más técnicamente, digamos, ¿qué recomendaciones hay más allá de las frases sacadas de las películas? Bueno, herramientas útiles son, por ejemplo, el design thinking, ¿sí? El pensamiento de diseño tan característico de los arquitectos, en el cual el producto se diseña pensando en quién lo va a utilizar, ¿sí? Una casa o cualquier otro servicio que vayamos a proveer, producto, tiene que estar pensado en qué ventajas le va a dar y la facilidad que le va a brindar al cliente en usarlo, ¿sí? Eso es uno de los lineamientos, digamos, a tener en cuenta. El otro es la agilidad entendida en la gestión de proyectos y de la iniciativa. Esto se relaciona con el desarrollo incremental. Las metodologías ágiles tienen como premisa el desarrollo incremental, esto de ir generando un producto mínimo viable y sacarlo a mercado y ver cómo reacciona. Eso, digamos, qué respuesta tiene y qué cosas hay para mejorar. Esto se vincula con el paradigma del Lean Startup, ¿sí? Que es crear, medir y aprender. Esto es la innovación, va a surgir a partir de sucesivas experimentaciones que vayan mejorando el producto, ¿no? Aprendiendo de lo bueno y de lo malo que se puede evaluar de cualquier producto o servicio que estemos ideando. Y el otro aspecto es esta gestión basada en los datos, ¿sí? No decidir en base a la intuición o hacia los prejuicios o preceptos que tengamos desde el lado de la empresa, sino siempre decidir en base a lo que los datos de los usuarios nos digan, ¿sí? Las opiniones de los usuarios. Para eso entonces el Big Data, la minería de texto, el análisis de sentimientos, son herramientas que nos sirven para justamente tomar decisiones basadas en los datos de los clientes. Ya para ir finalizando, 5 pasos para la transformación digital. Empieza haciendo pruebas piloto pequeñas,
¿sí? Creando quizás una unidad que diga, bueno, pensemos en una innovación, ¿sí? Que nos permita quizás ofrecer un producto totalmente nuevo, ¿sí? O qué innovación le haríamos, por ejemplo, a productos que ya tenemos en marcha. Después hay que conformar un equipo interno de Industria 4.0 para que lleve adelante esas innovaciones, ¿sí? Luego ir ampliando la formación al resto de la organización y ya una vez a nivel organizacional completo, desarrollar una estrategia hacia 4.0, ir migrando la propuesta de valor, inclusive en algunos casos hasta la misión, o sea, la razón de ser de la organización, o la visión, cuál es nuestra meta ambiciosa a largo plazo, esto es decir, bueno, paso de ser un comercio de barrio a quiero ser un vendedor a nivel país o proveedor a nivel país de una cierta herramienta, de un cierto servicio, ¿sí? Y luego desarrollar las comunicaciones internas y externas que den cuenta entonces de los cambios que tuvo la organización y qué es lo que ofrece ahora que ya está transformada digitalmente. Bien, para finalizar entonces, la transformación digital ya no es una opción, o sea, no está entre las posibilidades de decir sigo como estoy, ¿sí? Sino que bueno, cada uno cada organización pública, privada y también a nivel personal, debemos atravesar desde el mundo analógico al mundo digital, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese mundo digital nos pone el mundo al alcance de la mano, ¿sí? A través de las redes de comunicación globales, las redes sociales también, y todos los canales que tenemos para poder llegar a los clientes y a los usuarios, ¿sí? Eso es el liberar la mente y pensar que ahora nuestro mercado es el mundo, o gran parte del mundo, ¿sí? La transformación digital entonces nos va a permitir llegar a tener ese alcance. Bueno, eso es todo para finalizar. Entonces esto, quedarse con que la transformación digital es gracias a aplicar para nadar, ¿no? Es sumergirse en un nuevo entorno y hacer garra patada hasta que salgan a flote y puedan adaptarse a ese nuevo contexto en donde el mundo anterior se está derritiendo, digamos, rápidamente, y esta va a ser la nueva realidad que tendremos que vivir. Bueno, muchas gracias por la atención. Tienen ahí también mi correo electrónico, por si quieren después escribirme. Bueno, no sé si hay tiempo para preguntas. Les agradezco por la atención. Bueno, muchas gracias, doctor. Preguntémosle al público que si tienen alguna pregunta. Si no, daremos inicio a la siguiente conferencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, le damos paso al decano, que nos quiere dar un saludito. Esta mañana, cuando estaba hablando, se me muteó me silenció tenía el micrófono silenciado. Pero no le di paso al decano, que nos quiere dar un saludito. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial al doctor Ahumada. Ya lo consideramos de la casa, ya lo consideramos de la Universidad Católica Luis Amigó. Esta es la tercera vez que interactuamos con el doctor Ahumada en representación de la Universidad de Catamarca, de la República de Argentina. Nos sentimos muy halagados, muy agradecidos por ese apoyo mutuo y colaboración que hemos venido logrando en los últimos años. A los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, a los estudiantes de Argentina, tanto de la Universidad de Catamarca como de la Universidad del Río Negro, a los estudiantes del Tecnológico de Antioquia. Siempre estamos en procura de generar espacios académicos que nos puedan enriquecer a todos, y ahora hemos aprovechado estas mediaciones tecnológicas en las cuales nos ha puesto muy a propósito de la conferencia del doctor Ahumada,
hemos aprovechado esto precisamente para generar esa interacción con compañeros, amigos de otras latitudes. Muchas gracias. También veo por aquí a Valeria Poliche, que es de la República Argentina. A todos siempre un caluroso abrazo y una bienvenida a la Universidad Católica Luis Amigo. Feliz día. Muchas gracias, decano, por el saludo. Vamos entonces a continuar la segunda charla de esta mañana, titulada Innovación de los ambientes virtuales de aprendizaje, fluidificación y aprendizaje ágil.